Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Y hoy vamos a declarar nuestra confesión de fe que siempre hacemos y decimos en lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si debemos tener claro en qué consiste su ministerio, este ministerio y todos los ministerios, debemos tener la claridad que simplemente es para levantar el nombre del Señor, para vestirnos del nombre del Señor, para levantar su nombre. No es para gloriarnos, no es para satisfacción personal, sino para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantar su nombre. Por lo tanto, hoy quiero darle la bienvenida a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, allá en Gracia Lempira, en el occidente del país. Les bendecimos, les amamos. Y aquellas personas que también se conectan a través de Estéreo Canán en Copanruina, les bendecimos. Gracias siempre por escucharnos, ¿verdad? Recuerde que Radio Sebaot tiene también la página de internet en el cual usted se puede conectar y puede ver y puede escuchar. Pero si usted no puede, lógicamente, tener acceso a Facebook, entonces lo puede sintonizar a través de la radio. Así que les bendecimos, les amamos. Gracias por estar en sintonía y gracias de verdad por disponer en su corazón de poder aprender más de la palabra del Señor. Y hoy vamos a empezar y vamos a hablar de El Shaddai. Hemos visto que dentro del carácter de Dios está su omnipresencia, está su omnipotencia, está su omnisciencia y tenemos elecciones prudentes de amor. Hemos visto que en su omnipresencia Dios es nuestro consuelo, Dios es nuestro apoyo, Dios es nuestro escudo y eso nos motiva a vivir en santidad. Y hoy vamos a hablar de su omnipotencia, ¿Por qué tenemos que entenderlo bien a Dios en su omnipotencia? Porque Dios en su omnipotencia es mi certeza, es mi victoria, es mi humildad y es mi adoración. Cuando yo tengo claro estos conceptos, que yo voy a ser victorioso, que voy a ser humilde, que Él va a ser mi adoración, mi exaltación y que Él va a ser mi certeza, entonces estoy ya armando todo el mapa completo para llegar a una plenitud y a un deleite. Y esto es lo que se trata, que tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que avanzar espiritualmente. Hemos visto entonces que en su omnipresencia nos dimos cuenta que Dios está en todo lugar, que no nos podemos esconder y que Dios se manifiesta en cualquier lugar porque Él es omnipresente. Y hoy vamos a hablar de su omnipotencia. Y vamos a la palabra del Señor en Génesis capítulo 17, versos del 1 al 3. Lo tienen en pantalla para que lo puedan ver. Génesis capítulo 17, verso del 1 al 3, que dice: Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo se presentó Dios a Abraham? ¿Cómo se le presentó a él? ¿Cómo se te ha presentado Dios a ti? ¿Cómo hemos conocido a Dios? ¿Cómo Él se nos ha presentado a nosotros? Y Él tiene su forma de presentarse. Y la forma de presentarse es que te dice: yo soy todopoderoso. Y si Dios es todopoderoso es porque no hay arriba de Él alguien más grande que Él. Por lo tanto, en Él podemos reconocer que Él es todopoderoso. Pero también le dice a Abraham y le habla de un pacto. Y le dice: anda delante de mí y sé perfecto.
Y muchas veces se nos ha preguntado o nos hemos preguntado, ¿se puede buscar la perfección aquí en la tierra? La palabra de Dios es muy clara y lo dice que sí. Está este versículo y otros versículos que la palabra de Dios dice, 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, para toda buena obra, ser perfecto. Y mire lo que le dice en el siguiente verso, le dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. Dios en esta noche se nos quiere presentar como ese Dios todopoderoso, como ese Dios omnipotente. Ya sabemos que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, porque Él es omnipresente. Pero no solo es omnipresente, sino que es todopoderoso. Entonces debemos reconocerlo a Él, que no importa la situación que estemos pasando, no importa el declive que tengamos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida familiar, en nuestra economía, en nuestros trabajos. Yo hoy te vengo a decir que hay un Dios todopoderoso que quiere manifestarse en tu vida, que quiere entrar a tu vida, que quiere gobernar tu vida. ¿Por qué muchas veces entonces nosotros tenemos duda de que lo que Dios ha dicho, Dios lo va a hacer? Simple y sencillamente porque no hemos reconocido que Dios es todopoderoso. Porque ponemos la atención y ponemos la fe en las cosas terrenales, en los hombres terrenales, en los bienes materiales. Y no podemos poner las cosas en el Dios todopoderoso. Entonces, Dios, por eso me encantaba la alabanza que dice, Dios es el que guarda mi futuro. Porque mi futuro es cuando encuentro el propósito de la voluntad de Dios en mi vida. No mi propósito, no mi sueño, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer en su vida. Y entonces cuando encuentro o encontramos ese propósito de la voluntad de Dios en nuestra vida, Él nos va a guardar y se va a manifestar como el Dios todopoderoso. La Biblia es clara y a lo largo de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de pacto. Por un lado de la balanza, Dios nos va a dar algo, pero por el otro lado de la balanza, nosotros tenemos que entregarle algo a Dios. Esto es pacto, y la palabra pacto en hebreo es berit, es derechos y obligaciones. O sea, tengo un derecho, pero me antecede una obligación. Entonces, yo no sé, Abraham tenía promesa de que iba a ser padre de multitudes, pero ya la edad era avanzada y Dios se le presenta aquí y le dice, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y aquí hay algo muy importante que hemos aprendido por una regla gramatical, por así decirlo, que muchas veces decimos, yo no me puedo decir yo y Luis, sino que siempre decimos Luis y yo, o siempre decimos mi esposa y yo. Pero Dios aquí es tan lindo y tan fino que Él dice, primero yo voy a ir delante de ti y tú vas después de mí. Porque yo soy el Todopoderoso. Muchas veces nosotros queremos ir delante de Dios y Dios atrás de nosotros. Y queremos que en el caminar que vamos, cuando vamos emprendiendo un proyecto, cuando vamos emprendiendo algo que tenga un sueño, vamos nosotros adelante y ponemos a Dios atrás. Y entonces lo que nosotros queremos en nuestro pensamiento humano es que Dios vaya tapando los baches, vaya rellenando los errores que nosotros cometimos. Y entonces eso es lo que nos va a llegar, nos va a llevar a un fracaso. Entonces por eso Dios le dice, y pondré mi pacto. ¿Y cuál era el pacto que Dios le estaba diciendo a Abraham? Bueno, yo soy todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo que Dios le está diciendo ahí es que sé perfecto. Lo que Dios le está diciendo ahí es crece a una estatura, crece, ten un crecimiento espiritual, avanza. ¿Para qué? Para que este pacto yo lo pueda cumplir.
Porque entonces dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Él se pone delante, entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Hoy podemos darnos cuenta de una realidad tremenda que no podemos desconocer, lo que nuestros ojos miran todos los días en la noticia. Hoy podemos escuchar a través de nuestros oídos tantas cosas que dicen que viene un debacle financiero, que viene una crisis tremenda, que después de esta pandemia viene otra más difícil y tantas situaciones. Claro que sí, pero hay algo muy importante. Mientras las naciones decaen, los pueblos caen, la iglesia se levanta. Y para que la iglesia se levante, la iglesia se va a multiplicar, la iglesia va a ser bendecida. Pero para eso hay un requisito, y ese requisito es ser perfecto. Y cuando nosotros andamos en el camino perfecto, entonces el Dios Todopoderoso se va a manifestar en tu vida. Se va a manifestar en mi familia, se va a manifestar en nuestras acciones. ¿Por qué entonces no hemos entendido esto? Porque muchas veces siempre queremos como doblarle el brazo a Dios, manipular a Dios, porque hicimos una cosa, le reclamamos para que Él nos dé otra. Dios es claro y dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuántos quieren multiplicación? Multiplicación en su ministerio, para aquellos que son pastores y están escuchando, multiplicación en sus finanzas, multiplicación de bendiciones en su familia. ¿Cuánto lo quieren? Bueno, hoy yo te voy a presentar, o la Biblia nos presenta a un Dios todopoderoso. Y hay un pacto que hay que hacer que dice, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces Abraham, cuando escuchó que era un Dios todopoderoso, se postró delante de él. Esa es la reverencia. ¿Por qué se postra Abraham? Porque él conoce a Dios. Es más, la Biblia llega a mencionarlo como el amigo de Dios. Entonces, Abraham se postra ante el Todopoderoso. Hoy nosotros muchas veces nos postramos ¿ante quién? Y olvidamos postrarnos ante el que debemos de postrarnos, al Dios Todopoderoso. Y ese Dios Todopoderoso es el que va a estar permanente en nosotros. ¿Por qué? Porque ya lo dijo en su carácter, en su nombre. Él es omnipresente. Él va a estar en nuestro, Él es nuestro consuelo. Él es nuestro apoyo. Él es nuestro escudo. Y eso nos motiva a vivir en santidad. Hoy quiero presentarte a ese Dios omnipotente. Y omnipotente, la palabra es El Shaddai. Así se le conoce como El Shaddai. ¿Y de dónde sale El Shaddai? Aquí voy a explicar algo corto y quiero que me preste la atención para que usted entienda por qué Él se manifiesta de esta forma. La palabra omnipotente en el hebreo significa El Shaddai. Y la palabra o raíz de Shaddai es Chad. Y la palabra Chad es una palabra femenina que significa pechos que amamantan. Pechos que amamantan. Y aquí viene un principio que vamos a aprender en esta noche. Cuando yo escucho pechos que amamantan, ¿qué se me viene a mi mente? ¿Qué es lo que se me viene a mi imagen, a mi pensamiento cuando escucho pechos que amamantan? En automático, lo que me lleva a entender es que hay una madre que está dando de comer con sus pechos a un bebé. Y efectivamente, la palabra Shaddai viene de Chad, que es palabra femenino, pechos que amamantan. Explico esto rápidamente. ¿De dónde viene esto? En la eternidad que den, cuando Dios crea todo, cuando Él hace todo, crea todo, viene y Él, Elohim, su nombre, hace de Él, se desprende el Padre, se desprende la Madre, que ahorita lo voy a explicar, y se desprende el Hijo. Entonces, la palabra Chad es una parte de Él, de Elohim, el nombre de Él. De hecho, en el hebreo, Él es nombre, es nombre. Entonces,
cuando Elohim, Dios, que dice Génesis 1:1, y creó Dios, y si van a los que estudian Strong, Dios es Elohim, y Elohim es todo en uno, como agrupado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es todo en uno. Entonces Él quiere darse a conocer, y entonces viene y saca a un padre, Jehová, saca a la madre, Shaddai, y saca al hijo, que es el cordero inmolado. Cuando Dios les presenta el Padre y les dice, mire, ustedes son una familia. ¿Por qué entonces aquí hay familias? Porque aquí hay padre, porque aquí hay madre, porque aquí hay hijos, porque eso antecede de lo espiritual. Entonces, cuando Dios, Elohim, les vende el plan y les dice, mire, voy a darme a conocer en el propósito de mi voluntad. Y el propósito de mi voluntad es amor, es reconciliación, es perdón. Pero para que eso suceda, para que mi nombre sea conocido, hay que sacrificar al Hijo. Y cuando Dios, Elohim, les vende esa idea al Padre, a Jehová, al Hijo, Cordero Inmolado, o Cristo allá en la eternidad que den, y Shaddai, la madre, ella no acepta el plan. Ella se rebela contra Elohim y dice, yo no lo acepto. Yo no voy a permitir que mi hijo sea sacrificado. Y es ahí donde viene que Jehová tiene un cuerpo espiritual, el Hijo tiene un cuerpo espiritual, y cuando vino aquí a la tierra tenía un cuerpo natural, y Shaddai tenía un cuerpo espiritual. Entonces, cuando la mujer o Shaddai se niega al plan maestro, viene Dios y le saca el espíritu al cuerpo espiritual que tenía, que era Chad. Se lo saca, y entonces ahí es donde nace lo que es la madre maldad o la iniquidad, que la palabra de Dios lo menciona en varios de sus libros, ¿verdad? De ahí es donde nace la iniquidad, que es la madre maldad. Por eso es que dice que iniquidad es más vieja que Lucifer, porque eso está hablando de la eternidad pasada. Pero ¿dónde quiero enseñarles hoy? Que aprendamos la palabra del Señor. Que cuando saca el espíritu, entonces el espíritu se queda sin un cuerpo. Entonces, Pablo entiende bien esto. Está Jehová Padre, está el Cordero, Cristo, y el Espíritu se queda como sin cuerpo. Y es la palabra que amamanta, los pechos que amamantan. Por eso es que un niño cuando nace, lo primero que hace es se pega del pecho de una madre para que se rehabilite, viva, para que crezca, porque la leche materna, lógicamente, es de gran bendición. Y todo esto es porque viene de lo natural, de lo espiritual. Entonces, viendo todo esto, Chad, le es quitado, el cuerpo le es quitado y es arrojado. Entonces el Espíritu de Dios anda buscando dónde morar. Y esto es en un lado de la balanza, porque en el otro lado de la balanza, como hemos aprendido y ha sido nuestro lenguaje en este poco caminar de este camino crucificado, es que así como el Espíritu de Dios anda buscando dónde reposar, así también andan los espíritus inmundos donde reposar. Por eso es que Pablo lo entiende muy bien en 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, por eso es que hemos aprendido que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo para edificar, pero muchas veces lo hemos convertido en templo de espíritus inmundos que sirven para destruir. Entonces, el Shaddai es la parte femenina, es una parte de Elohim que hace una manifestación como todopoderoso y que va a estar presente en cada cuerpo. Por eso, cuando Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque yo ya no voy a estar con ustedes,
sino que vendrá alguien que estará en ustedes. Si somos metódicos y leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que Jesús está con nosotros, pero quien está dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que es el Shaddai, que es aquí donde somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Por qué explico esto? Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, dentro de nosotros, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros querramos. No lo vamos a hacer de la forma que querramos, en el tiempo que querramos, sino que el Espíritu de Dios viene y desciende en nuestro cuerpo y Él es el que nos guía, Él es el que nos consuela, Él es el que nos conforta, Él es el que nos hace avanzar. Por lo tanto, ¿conocemos verdaderamente su omnipotencia? ¿O cuándo convertimos templo y morada del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hemos hecho? ¿O somos templo y morada de espíritus inmundos? Porque así como los espíritus inmundos andan donde reposar, es ahí que el Espíritu Santo también anda donde poder reposar. Y algo muy importante: la madre maldad o iniquidad, y que este contagió a Lucifer en sus 4 cabezas, serpiente, dragón, Satanás, diablo, podemos darnos cuenta a través de la palabra que Él no es omnipresente, Él no es todopoderoso y Él no es omnisciente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios le fue quitado. Y el único que puede hacer todopoderoso, omnisciente y omnipresente es el Espíritu Santo de Dios. Y el domingo tendremos una fiesta del Espíritu de Dios porque se cumplen los 50 días desde que Jesucristo resucitó, que es la cuenta del Homer, que es el día de Pentecostés. Un día como el domingo fue cuando en Pentecostés, hace 2020 años, fue derramado el Espíritu Santo de Dios a toda lengua, pueblo y nación. Entonces, ¿qué es lo que hace el Dios omnipotente en nuestras vidas? Cuando somos templo y morada del Espíritu Santo, cuando lo recibimos en nosotros, ¿qué es lo que hace? Entonces vamos a aprender a bendecir. Y Génesis capítulo 28, verso 3-4 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Por qué nosotros no somos bendecidos? ¿Por qué nosotros no fructificamos? ¿Por qué nosotros no nos multiplicamos? Simple y sencillamente porque no conocemos la dimensión que hace el Espíritu Santo, la parte de la madre, la parte de femenina de Elohim en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la parte femenina es la que nos va a amamantar, es la que nos va a dar de comer. Cuando tengamos hambre, ella nos va a proveer. Entonces, porque no lo conocemos, entonces pasamos situaciones difíciles porque nos cuesta. Mi pensamiento se ciega y creemos que la bendición viene de aquí de la tierra, cuando la palabra de Dios, claro que viene del cielo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y entonces el Dios omnipotente nos va a bendecir, nos va a hacer multiplicar, nos va a hacer fructificar hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y el verso 4 dice: y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que mora, que Dios dio a Abraham. Tú como sacerdote, como padre, tienes que aprender a bendecir, a dar el Espíritu Santo de Dios, a decir a tus hijos, tus hijas, tu esposa, tu esposo, que el Espíritu de Dios te bendiga, el Dios Todopoderoso te bendiga. Entonces, para que resumamos este concepto y lo entendamos, el Shaddai es una parte de Elohim, es la parte femenina. Por eso es que al Espíritu Santo en otras ocasiones se le conoce como la madre, porque es la que nos da de mamar, es la que nos da de comer, es la que nos fortalece, es la que nos sustenta. Y también podemos ver
en Génesis capítulo 35, verso 11, cuando Dios bendice a Jacob y le dice, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. No vamos a poder ser nada sin el Shaddai. No vamos a poder ser nada sin la bendición. El Espíritu Santo no mora en nosotros. No vamos a lograrlo. ¿Por qué? Y entonces le dice, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Ay, esto es hermoso. De tus lomos, cuando te guardamos ese pacto de vivir en santidad, de estar motivados a vivir en perfección, Dios entonces cumple su pacto. Él va con nosotros, Él va delante de nosotros y Él, el Todopoderoso, te va a quitar todo aquello que está enfrente y que se está oponiendo a que el propósito de Dios en tu vida se cumpla. Porque hay propósitos de propósitos. Está mi propio propósito y está el propósito de Dios para mi vida. Y muchas veces nosotros queremos hacer nuestro propio propósito y no el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, queremos ser bendecidos, queremos ser multiplicados. No tengamos temor a esta situación. Entonces, en esta noche, acepta al Espíritu Santo que more en tu corazón, que more en nuestra vida. Y entonces el verso 12 dice, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti. La misma bendición que le dio a Abraham, yo soy el Dios omnipotente, yo soy el Dios todopoderoso. Ese mismo Dios bendijo a Isaac, Abraham bendijo a Isaac y le dio la bendición y le dijo, sé perfecto, anda. Y ese mismo Isaac también bendice a Jacob. Cuando Dios le dice, y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren verdaderamente salir de esta situación horrible en la cual estamos pasando muchas personas? Personas que están sus negocios de ropa, de zapatos cerrados, con varios comerciales. ¿Cuánto están sufriendo? ¿Cuánto están sufriendo esas personas que aún no han abierto y todavía están proveyendo, pagándole a sus empleados? Y los bendigo en ese sentido. ¿Cuántas personas? Yo quiero decirte de parte de Dios en esta noche, hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que quiere hacer pacto contigo esta noche. Hay un Dios que se está presentando a ti y te dice, oye, yo soy el Dios todopoderoso. Conóceme, sepas quién soy. Date cuenta de que yo puedo cambiar cualquier situación. Date cuenta que yo puedo hacer posible lo imposible. Date cuenta que yo puedo abrir los cielos y cerrar los cielos. Date cuenta que yo puedo abrir aquella puerta que está cerrada. Date cuenta que yo estaré contigo. Ese es el Dios todopoderoso, el Shaddai, que hoy vengo a presentarte y a decirte que Él estará contigo siempre y cuando cumplamos un pacto. Y el amor de Dios es tan hermoso, que tenemos que entender que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Génesis 49, verso 22 al 26 dice, Rafa fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de su mano se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, por el Dios todopoderoso, por el Shaddai, por la parte femenina, el Espíritu Santo de Dios, por esa madre que quiere amamantarnos, por esa madre que quiere darnos de comer, por esa madre que nunca nos va a abandonar. Por eso y vámonos al ejemplo natural. ¿Qué no haría una madre por sus hijos?
daría todo. El Espíritu Santo es de la misma forma. Lo que pasa es que nosotros lo reprochamos, nosotros lo rechazamos, nosotros lo criticamos, nosotros lo hacemos a un lado. Hoy yo te digo, iglesia, no importa qué situación estemos pasando, este es el momento que podamos reconocer que hay un Dios todopoderoso. Su omnipotencia quiere presentarnos en esta noche y nos dice: anda delante de mí y sé perfecto, y entonces te voy a multiplicar, te voy a fructificar y te voy a bendecir. ¿Cuántos dicen aleluya a eso? ¿Cuántos dicen yo quiero eso? ¿Cuántos dicen alabado sea Dios? Agarro esta palabra porque a partir de hoy entiendo su omnipotencia, el Dios todopoderoso. Y entonces lo que le dice, con las bendiciones, el cual, repito este versículo: por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de los abismos de abajo. Esto es hermoso. Con bendiciones de los pechos y del vientre. O sea, que en el abismo que estás, en el fracaso que crees que estás, porque Satanás te ha metido ese momento, ese pensamiento, en ese abismo, en ese bache, en ese problema, en esa angustia, Dios te dice: ahí te voy a bendecir, porque hay un Dios todopoderoso que te va a sacar de ahí, porque Dios es un Dios de amor. Dios jamás te va a abandonar, porque van a estar, dice ahí, los pechos que te van a amamantar. El Espíritu Santo te va a guiar, el Espíritu Santo te va a fortalecer. El maravilloso Espíritu Santo está ahí diciendo: no aguantes hambre, no aguantas sufrimiento, ven y pégate a mis pechos, que yo, el Todopoderoso, te voy a sacar de esta situación y de este abismo en el cual estás. Te voy a bendecir. Y dice: y las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Mire qué tremendo esto. Cuando Jacob bendice a José, él había recibido una bendición de Dios. Y Jacob bendice a su hijo. Y ese hijo, el cual fue el proceso que José, que todos conocemos: primero humillado por sus hermanos, con sueños que Dios le había revelado. Luego sus hermanos querían matarlo. Luego lo metieron a una cisterna. Después de meterlo a una cisterna para venderlo, querían matarlo. Vino un hermano y se antepuso y dijo: no, esta sangre no. Y entonces mejor vendámoslo. Lo vendieron y lo vendieron a unos mercaderes. Llegó a la casa de Potifar y Potifar se convirtió y miró que todo prosperaba. Después ahí la mujer lo engañó y por eso va a la cárcel. Y estando en la cárcel, él está ahí y pide ayuda del copero y pide ayuda del panadero. No espera que la bendición viene de Dios, pero en el propósito de Dios, en el propósito de la voluntad, el Espíritu de Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, estaba ahí con José. ¿Por qué José tardó 3 años más después, cuando estaba a punto de salir? Porque José buscó ayuda del panadero, del copero. ¿Y qué le dijo? Mira, si vas donde el rey, acuérdate y dile quién te reveló los sueños. Dios, en su omnipresencia como todopoderoso, ciertamente va a utilizar hombres, pero lo que Dios quería es que José depositara toda la confianza en el Dios todopoderoso y no pusiera la confianza en ningún hombre. Y cuando él entiende, él solo confía en Dios. Lo saca de la cárcel y se convirtió en el segundo mando en el pueblo de Egipto. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios que sacó a José de la cárcel, que lo sacó de la cisterna, que lo sacó de las manos de la mujer de Potifar, que lo sacó de la cárcel, que lo llevó a niveles de gloria, porque él es todopoderoso, porque José se mantuvo íntegro, porque José empezó a depender del Shaddai, de la parte femenina, de la parte que amamantaba.
Él se pegó a los pechos. Él se pegó a los pechos de esa leche que sale, que te va a fortalecer y que nos va a llevar a un nivel diferente. Porque el postrer estado de José fue mejor que el primero. Porque el postrer estado de José fue mayor que el primero. Porque el postrer estado de José fue multiplicador, fue fructífero. Y de él salieron todas las bendiciones. ¿Sabes qué? Tuvo que llamar a su pueblo, tuvo que llamar a su familia, y a partir de ahí su familia fue bendecida. Yo no sé en qué problema tú estás pasando, yo no sé en qué situación tú estás pasando, yo no sé qué debilidad tú tienes, yo no sé qué pensamiento equivocado está circundando en tu pensamiento y que ha bajado a tu corazón. Hoy te digo de parte de Dios, hay unos pechos que te quieren amamantar, hay un templo que quiere el Espíritu Santo posar ahí. Dale oportunidad al Espíritu de Dios para que Él more en ti. Y entonces nos daremos cuenta que hay un Dios todopoderoso, que caerán 1000 a tu diestra, a tu lado, y 10,000 a tu diestra, y a ti no llegarán, porque el Todopoderoso estará contigo. ¿Cuántos dicen, a partir de hoy empiezo a creer en el Shaddai, en el Todopoderoso, en la parte femenina, en la parte que amamantan, en la parte que me guían para llegar a convertirme en el segundo de Egipto, para llegar a convertirme en un libertador de mi familia, para llegar a convertirme en alguien que provee a su familia? Tal vez el proceso que estás pasando no lo entiendas, pero cuando entendemos el propósito de Dios en tu vida, entonces vas a entender el proceso por el cual estás pasando. Cuando no entendemos ni conocemos el propósito de Dios para mi vida, entonces no voy a entender los procesos por los cuales estoy pasando. Pero si logro entender que el propósito de Dios, que estoy caminando en integridad, que avanzo, que con el Dios Todopoderoso, los procesos que estoy pasando, sé que me van a llevar a un nivel de gloria, a un nivel diferente, a un nivel mayor, porque el Dios Todopoderoso estará conmigo. Estará conmigo. Y entonces Dios bendice a Israel. ¿Y cómo bendice Dios a Israel? Ezequiel capítulo 16, verso del 6 al 14. Ezequiel 16, del 6 al 14, y lo vamos a leer. Y dice: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Y para que entendamos qué significa la palabra vive, la palabra vive es la palabra hayá en su raíz. Y la palabra hayá es el yo soy, el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, el Dios, el tetragramatón de Dios. Yud-Hei Vav-Hei, ese mismo nombre que tenía la vara de Moisés, y lo pueden leer en Éxodo 3:14. Viene de la misma palabra. Dios dice: y yo paso junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Hayá, llegar a ser, llegar a tener la naturaleza de Cristo, llegar a tenerle el carácter. Yo no sé en qué situaciones nos encontró Jesucristo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, estaba en una condición de sucia, manchada en mis propios pecados, porque me convertí en reo de muerte y me vio sucio. Pero dice, yo pasé delante de ti y el Señor me dijo, vive. Vive, ¿qué significa vivir? Significa pasar de muerte a vida, porque cuando estamos sucios, cuando somos templo y morada, no del Espíritu Santo de Dios, no del Shaddai, no del Dios Todopoderoso, sino de espíritu de glotonería, sino de espíritu de inmundicia, sino de espíritu de fornicación, sino de espíritu de lascivia, sino de espíritus inmundos, entonces nuestro cuerpo se ensucia, nuestro cuerpo está manchado. Y entonces de esa forma viene y se nos presenta el Dios Todopoderoso y nos dice, te miré sucio, te miré en muerte en tus delitos y pecados, pero yo te digo, vive, vive. Y la palabra vive en el Strong es hayá en su raíz. Y la palabra hayá es llegar a ser, tener la naturaleza, el carácter, el propósito de Dios.
el propósito, carácter, naturaleza, la identidad de Jesucristo. Él nos viste con el nombre, porque después dice, y cuando estabas en tu sangre, vive. Yo no sé en qué momento tú estás pasando ahorita, que te sientes muerto, que te sientes abatido, que crees que no hay solución. Hoy el Dios Todopoderoso se presenta delante de ti y te dice, vive, vive, vive. Yo te miro muerto, pero no ese muerto no es para una eternidad de muerte, es para una vida eterna, es para llegar a tener el carácter de Dios, es para llegar a tener la naturaleza de Dios, es para que te des cuenta que hay un Dios todopoderoso que te va a limpiar. Y entonces el siguiente verso dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y te creciste y te hiciste grande. Cuando Dios nos limpia, cuando Dios nos saca, cuando Dios nos lleva, Él se encarga de multiplicarnos, Él se encarga de que aprendamos a crecer. Y entonces dice, llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, estamos desnudos, estamos fatales, porque hemos sido templo y morada de los espíritus inmundos, porque no hemos dado la oportunidad al Shaddai, al Dios Todopoderoso que habita en nosotros. Pero Dios en esta noche te está diciendo, vive, vive allá, llegar a ser, tener el nombre, el carácter, vive. No es lo que estás pasando, no es para muerte, porque Dios te encontró desnudo, pero Él se va a encargar, Él se va a encargar de vestirnos. Y dice el siguiente verso, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí de tu desnudez, y te di juramento entre el pacto, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Mire qué tremendo esto. Dice en el verso 6 que Él pasó junto a nosotros y nos miró sucia cuando estábamos en sangre, y aún así nos dijo, vive, vida. Lo que estás pasando no es para muerte, es para vida. Y si te dije cuando estaba en tu sangre, vive. Llegas a ser, hay una oportunidad de crecer, y esa oportunidad de llegar a crecer solo lo vamos a hacer con el Espíritu Santo de Dios, que nos va a ayudar a recorrer la estatura del varón perfecto. El Shaddai, el Todopoderoso, el que me amamanta, el que me da de comer, me va a bendecir y me va a hacer fructífero. Por eso dice la palabra, y unos darán fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%. Fructificar. Y esa forma de llegar al 100% es la forma de que solo el Shaddai, el Dios Todopoderoso, me hará crecer a esa estatura. Y entonces le dice, te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces significa que el nombre Hayah, Yud-Hei, Vav-Hei, te cubre tu desnudez. Que estabas de muerte, pasas a vida. De aquella circunstancia que ya no la tolerábamos, Dios nos traspasa a un nivel de vida diferente. Vive, vive. Pero entonces, ¿por qué en el siguiente verso vuelve y le dice, y pasé otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Y aquí hay una diferencia grande que quiero dejar claro para cerrar esta noche. Cuando Dios nos dice que nos miró sucia, Dios nos da el nombre, nos viste de su nombre. Por eso es que nosotros, el único propósito es vestirnos de su nombre, es levantar su nombre, dar a conocer su nombre, es mostrar la belleza de Cristo en nosotros, es manifestar la belleza de Jesús en nosotros. Él nos va a vestir con su nombre. Pero una cosa es que nos va a vestir con su nombre y otra cosa es que nos va a cubrir con su manto.
Por eso dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová, el Señor, fuiste mía. Cuando los israelitas, ¿dónde creen que se ponen los mantos? Hoy en día aquí, ¿dónde se pone el manto? El manto no se pone en las espaldas. El manto no se pone como delantal. El manto se pone en la cabeza. Sobre la cabeza. Lo que está diciendo ahí es que, ¿sabes qué? Ya te di el nombre, pero hoy te voy a cubrir para que entiendas que yo voy a ser tu Señor. Y eso, hay una gran diferencia entre solo tener el nombre y que seamos cubiertos con su manto. Aún uno le llaman a eso paternidad de Dios. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestro Padre Jehová nos quiere cubrir, nos quiere proteger de la cabeza. Es que nosotros ponemos nuestra cabeza y Él nos cubre su cabeza. Él nos cubre nuestra cabeza. Y eso lo que significa es, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pongo mi cabeza, cúbreme tú, Señor, cúbreme tú, Señor. ¿Para qué? Para que empiece a crecer a la estatura del varón perfecto, someterme al señorío de Cristo, someterme a la voluntad de Dios, a pensar como Jesús pensaba, a hablar como Jesús hablaba, a actuar como Jesús hablaba. ¿Y eso quién me ayuda? ¿Quién me hace hacer eso? El Shaddai, el Todopoderoso, aquel que está en mí, en mi corazón, que está en mi ser interior, y Él es el que me ayuda a entender todo este proceso. Y entonces dice, y te cubrí de tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, Dios Todopoderoso. Entonces puedo entender y dar claro que Dios quiere bendecirnos, pero quiere, número uno, que tengamos el nombre. Y muchos ya lo tenemos, porque pasamos de muerte a vida. Muchos ya lo tenemos, pero hoy lo que Dios quiere es que nos cubramos con su manto, que nos cubramos con su gobernabilidad, que nos sometamos a su señorío, que ya no viva yo, mas Cristo viva en mí. ¿Quién te hace decir esas palabras? El Shaddai, el Dios Todopoderoso, la parte femenina, el Dios, el Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma de entenderlo, no hay otra forma de someterme a ese proceso. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar, nos va a guiar, nos va a fortalecer, nos va a dar todo eso. Y entonces Dios hace pacto con esa mujer, con esa persona que decide poner su cobertura. No solo es tener el nombre, porque tú con el nombre puedes hacer muchos milagros. Tú con el nombre puedes hacer prodigios. Bendito Dios por ello. Pero tener el nombre no te da un nivel de crecimiento. No nos da un nivel de estatura. Solo nos da un nivel para que todo aquello que en el nombre de Jesucristo se diga, se tiene que hacer. El nombre. Esos son ministerios. Esos son dones. Pero Dios, aparte de vestirnos con su nombre, quiere que nos cubramos con su manto. Y eso solo lo puede hacer el Shaddai, el Dios Todopoderoso, dentro de nosotros. Por eso en esta noche, yo quiero que ahí donde está reflexiones y reflexionemos juntos, porque todos aprendemos de Dios, de la palabra. Usted y yo estoy aprendiendo. Y podemos reaccionar ante tanta mentira y oferta inmunda que Satanás nos presenta todos los días de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo, el Shaddai, el Todopoderoso, está en su corazón y está en mi corazón, no va a permitir que fallemos. Entonces vamos a pasar. Y si pasamos pruebas es para bien, porque después de la prueba viene una gran bendición. Viene una gran bendición. Por lo tanto, aférrate al Dios Todopoderoso. Aférrate al Shaddai. Aférrate al Shaddai. Ezequiel capítulo 16, verso 9. Quiero leerlos. Ezequiel capítulo 16, para cerrar esta noche. Mi compañera. Ezequiel capítulo 16, verso 8.
Para cerrar ahorita, porque el verso 9, aquella mujer, Israel, como Dios le habla a Israel, es la misma forma como Dios te está hablando a ti en esta mañana, en esta noche. Es la misma forma. Te vi desnuda, te vestí. Te vi sucia y te limpié. Te miré muerta y te voy a dar vida, porque te quiero hacer mi esposa. Te quiero hacer mi amada. Te quiero hacer mi mujer. Y eso, ¿a quién le habla? Para que entendamos hoy. A la iglesia. Te habla a ti y me habla a mí. Su amada, su iglesia. Y el verso 9 dice, y repito el 8 para que diga, y pasé yo otra vez junto a ti, te miré y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. ¿Con quién hizo compromiso Dios? Con Israel. ¿Con quién está haciendo compromiso Dios en esta noche? Contigo y conmigo. Está haciendo un pacto Dios en esta noche. Si miras a los cielos y conoces al Dios Todopoderoso, al Shaddai, los pechos que amamantan, vamos a correr a esa fuente. Y entonces vamos a ser de Cristo. Porque Él va a cubrir con su manto protector, con su gobierno. Va a cubrir mi pensamiento. Y entonces mi cabeza ya no va a ser la mía, sino que la cabeza mía va a ser la de Cristo. Porque la cabeza del Hijo es la del Padre. Y la cabeza de la iglesia, de su amada, es la cabeza de Cristo. Y le dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite, te di unción. Te di la unción, te ungí y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Esto es hermoso. ¿A quién le está hablando Dios ahí? Le está hablando a su prometida, le está hablando a su esposa. Le está hablando hoy en esta noche a la iglesia. Aquella iglesia que quiere crecer. Aquella iglesia que no solo basta con tener el nombre, sino que se somete al gobierno de Cristo, sino que se somete a la voluntad de Dios y no a la voluntad tuya, sino a la voluntad del Eterno. Y dice, te atavié con adornos y puse brazalete en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tu oreja y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata. Y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. ¡Wow! Después de que te miró muerto, después de que nos miró sucios, después de que nadie daba nada por nosotros, después de que creía que mi matrimonio se terminaba, después que creía que mi empresa fallaba, después que creía que ya no podía más, vino Dios y dijo, yo te voy a vestir. Vive. Llega a ser acción de llegar a ser. Vive, ten el nombre de Jesucristo. Y después cuando Él viene y toma el nombre, viene y se somete al gobierno de Dios. Que manto lo cubra, que ya no son mis pensamientos, que son los pensamientos de Dios en mi vida. Y entonces viene y empieza a enamorarme.
Y empieza a darme zarcillos, empieza a ponerme diademas, empieza a darme cosas de oro y de plata después de que nadie daba nada por mí. Vino Dios y me levanta. Yo no sé cuántos hoy pueden darle gloria a Dios, porque de la nada Dios te ha levantado y de la nada Dios te va a levantar, porque el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Todopoderoso te presenta en esta noche y te dice: vive, 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 vive. Con tu amor, vive, vive. Lo que estás pasando no es para muerte, es porque el Espíritu Santo anda buscando un templo. El Espíritu de Dios anda buscando algún lugar donde reposar. Serás tú capaz de abrir tu corazón y de decirle: Dios, entra a mi vida, gobierna en ella. al esperar Nuevas fuerzas yo. Tal vez te has sentido debilitada, tal vez te has sentido que ya no vale la pena seguir, pero hoy vengo de parte de Dios a decirte, con un corazón de Dios, decirte: mi amada, mi amado, lo que estás pasando no es para muerte, lo que estás pasando es para ver mi poder, el Dios omnipotente, el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Los pechos que te van a amamantar, los pechos que te van a dar para que crezcas, los pechos que te van a llevar a una estatura del varón perfecto. Tómame cerca. Y mira esto, Quiero estar. mira esto para cerrar. Llegó a reinar, llegó a ser la esposa. Y el verso 14 dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Dice Jehová el Señor. El Shaddai, el Shaddai, el Shaddai te va a promover. El Todopoderoso te va a levantar. El Dios grande y maravilloso te va a guiar a una estatura, a que crezcas, a que crezcas. Y me levantaré Y entonces como las águilas. puedo entender que en la sabiduría omnipresente Dios es mi consuelo, Dios es mi apoyo, Dios es mi escudo y Dios me incita y me motiva a vivir en santidad. Pero en el entendimiento de su omnipotencia, como el Shaddai, como el omnipotente, es la base de mi certeza, es la base de mi victoria, es la base de mi humildad y es la base de mi adoración. Entenderé que adoraré al Señor por siempre, que adoraré al Señor por siempre, porque tendré la certeza, tendré la victoria, y en medio de esas victorias estaré humilde y adorando a Dios. Por lo tanto, en esta noche, si Dios te habló, levántate ahí donde estás y dile: Espíritu Santo, ven a mi vida, mora en mí, reina en mi vida, entra en mi corazón, porque estaba muerto, pero hoy su omnipotencia, hoy su poder te dice: levántate. Vamos, levántate en esta noche, levántate, iglesia, levántate. Pide allá el nombre del Señor, el nombre de Yud-Hei Vav-Hei, el nombre de Jehová, el nombre, porque Él es todopoderoso, Él es todopoderoso.